Bueno, esta mañana quiero compartir una reflexión sobre un tema que, si queréis buscar un texto para introducirlo, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Yo no estoy aquí para enseñaros nada, porque ya eso tenéis el trabajo a lo largo del año de los maestros de la Iglesia, pero sí compartir una reflexión que a mí me hizo bien y creo que puede ayudar a alguno. Lucas, el capítulo 7, y voy a leer los versículos 18 y 19. Dice así, Lucas 7, versículo 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron a Jesús de todas estas cosas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En el año 2010, hace 4 años, un amigo me escribió por correo electrónico y me dijo que estaba pasando un mes torturándose con preguntas, con dudas que tenía y que se las estaba callando porque no quería hacer daño a su familia, su mujer no es creyente, ni quería hacer daño a otros creyentes, y por lo tanto dice, he pasado un mes entero torturándome con dudas. Y me dijo, creí que ya el Señor no me escuchaba. Le dije, bueno, vamos a orar por ti. Y esa noche él cogió su Biblia e hizo algo que no debemos hacerlo como un juego, pero hay momentos en la vida que puede ser útil. Y abrió la Biblia al azar, dijo, a ver qué dice. Y la abrió en el Salmo 27. Y es un salmo que habla de ese hombre que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran cuando lo estaba pasando muy mal, hasta ese punto de dudar de su propia familia, luego encontraba esas palabras de aliento donde dice, el Señor me recogerá, espera en el Señor. Y después me escribió y me dijo lo siguiente, ya no me quedan más lágrimas, pero ahora más que nunca sé que el Señor no me abandonará, pues en sus manos grabó mi nombre con sangre. Que el Señor me perdone por haber dudado de Él. Mi pregunta es, ¿será pecado tener dudas? ¿Es pecado tener dudas? Dudas, por ejemplo, mismo sobre la existencia de Dios. Dios existe, estamos seguros. ¿Por qué creo que Dios existe? Cuando yo salí de la burbuja de mi casa, mi familia, mi iglesia, no tenía amigos fuera en el mundo, porque nos criaron así, que era pecado tener amigos fuera. Y vivía ahí protegido, rodeado de todas esas personas, pero el día que salí y que fui a la universidad, a Santiago, y empecé a escuchar otras cosas, empezaron las preguntas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cómo sabes que es verdad lo que crees? ¿O simplemente crees eso porque es lo que te han enseñado? Dudas sobre la veracidad de la Biblia. ¿Cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que Dios escucha la oración? ¿O solo es algo psicológico? Que yo, oro, pero ¿Dios realmente escucha la oración? Dudas sobre lo que es bueno o lo que es malo. A veces las tenemos hoy en día, ¿no? ¿Debo hacer esto o no lo debo hacer? ¿Será bueno o no será malo? Dudas en situaciones que tenemos que decidir si debemos de hablar o callar. ¿Tienes un problema con alguien? ¿Qué es mejor? ¿Callar o hay que decir alguna cosa? Hay que hablar. Dudas para tomar decisiones. Espero que los jóvenes no tengan muchas dudas con quién se tienen que casar, porque eso es peligroso, ¿verdad? Pero dudas sobre decisiones importantes, dudas sobre qué tengo que predicar el domingo. Los predicadores a veces también tenemos esas dudas. Así que mi pregunta es, ¿hay alguien que no tenga dudas? Alguien dijo en tono de humor que había un hombre que era tan chiquito, que no le cabía la menor duda. Así que yo creo que todos en algún momento tenemos algún tipo de duda. Un proverbio griego dice, el que nada duda, nada sabe. Y Aristóteles dijo, los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Así que la duda está ahí en todo ser humano, jóvenes y mayores.
En momentos de nuestra vida hay dudas. Así que donde quiero ir es qué dice la Biblia acerca de las dudas. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Será pecado? ¿Es incompatible con la fe tener dudas? Y la primera cosa que quiero compartir es, partiendo de ese texto que hemos leído, es que encuentro en la vida los primeros discípulos de Jesús, eran discípulos como nosotros, tenían dudas. Y en este caso hemos leído el caso de Juan el Bautista, y ni más ni menos tiene dudas sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Es el Hijo de Dios, el Mesías, o no es? Tiene dudas. Hombre, Juan, pero ¿cómo tienes estas preguntas? ¿Cómo tienes estas dudas si tú fuiste el que estuviste anunciando a todo el mundo, he aquí el Cordero de Dios? Tú estuviste predicándole a la gente que este es el Mesías y ahora vienes con tus dudas. ¿Cómo es posible? Tú bautizaste a Jesús. ¿No te acuerdas que escuchaste una voz del cielo, algo sobrenatural? ¿Y ahora tienes dudas? ¿Tú no te acuerdas que viste al Espíritu Santo en forma de paloma? ¿Cómo es que ahora tienes dudas si Jesús es o no es el Cristo, el Mesías? Es que, claro, lo que creemos, lo que pensamos, está afectado por las circunstancias. Y Juan ahora no está allí en el río Jordán bautizando gente, viniendo miles y miles de personas para ser bautizadas, sino que ahora Juan está encerrado en una cárcel. ¿Y cómo cambia la vida cuando uno se ve encarcelado en una situación dura y difícil? Y además no esperaba que saliera un juicio justo que lo dejase en libertad, sino con toda probabilidad lo iban a matar. Y claro, las circunstancias nos hacen cambiar muchas veces la percepción de las cosas. Cuando viene la enfermedad, cuando un hijo rebelde, cuando hay un problema, una situación laboral difícil, empiezan a venir nuestras dudas y nuestras preguntas. Y claro, Juan está en la cárcel y dice, pero vamos a ver, si Jesús es el Mesías, que es lo que yo creía, ¿cómo es que Él permite que yo esté en la cárcel, esté en esta situación? ¿Por qué no me saca de la cárcel? Él es tan poderoso y puede sacarme, ¿por qué no lo hace? Ha curado enfermos y a mí me deja aquí encerrado en la cárcel. Y además, Jesús no venía para establecer el reino de los cielos, lo iba a traer a la tierra. ¿Cómo es eso? Que a mí el reino lo que hace es meterme en la cárcel. Y claro, Juan empieza a dudar y empieza a recordar aquella experiencia cuando bautizó a Jesús y probablemente empezó a pensar, bueno, tal vez fueron alucinaciones que yo tuve, tal vez no fue realidad. No sé si os ha pasado a vosotros esto en vuestra fe, que sí hemos tenido experiencias con el Señor, hemos sentido al Señor, pero hay momentos de dificultad que el diablo siembra este tipo de dudas. Habrá sido un sentimiento, habrá sido algo que me pareció a mí, pero que no era realidad. Y eso es lo que le está ocurriendo a Juan. Pero lo que me gusta es cómo responde el Señor Jesús a estas dudas, a esta situación. ¿Qué hace el Señor Jesús con Juan? Y lo que lees en el capítulo es que el Señor Jesús no se siente ofendido porque su discípulo Juan tiene estas dudas. No le reprocha, no le dice, hombre, Juan, parece mentira. No hay nada de esto en la historia. Al contrario, un poco más abajo, el Señor Jesús elogia a Juan y dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. El Señor Jesús comprende nuestras luchas. Comprende nuestras preguntas. ¿Por qué, Señor? Y el Señor se muestra comprensivo con Juan. Y más abajo, el versículo 21 y 22, lo que hace el Señor Jesús es aportar pruebas, evidencias, para que Juan pueda disipar sus dudas. Dice el versículo 21 que Jesús le dijo que tenía que decirle, los discípulos, a Juan, informadle de lo siguiente. Dice que curó en esa hora a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio vista. Dice, contáselo a Juan. A ver quién es capaz de hacer estas cosas. Solo las puede hacer el Hijo de Dios. Y les dice, versículo 22, y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Les da pruebas, evidencias para creer. Y en mi vida personal, cuando hemos tenido momentos, uno tiene momentos de estas preguntas, sobre todo cuando uno es más joven.
pues para mí ha sido muy importante las evidencias. ¿Qué evidencias hay de lo que yo creo? Y empezar a recordar experiencias que hemos tenido con el Señor, experiencias que han tenido mis padres, mis abuelos, que he leído en los libros misioneros, de ver la mano milagrosa de Dios, y ahí se reafirma nuestra fe. Pero además le dice el versículo 22, la segunda parte, que le digan a Juan, mira, es que además los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Y qué importancia tiene estas últimas frases? Es que estas son citas del Antiguo Testamento. Y Jesús, para reafirmar la fe de Juan, su confianza, le está citando la Biblia de entonces, que era el Antiguo Testamento, para que Juan empiece a darse cuenta, pero ¿no ves que lo que decía el Antiguo Testamento se está cumpliendo en mí? Yo soy el que cumple las profecías que anunciaban en el Antiguo Testamento. Y ahí, con esto, está reforzando su fe. Qué importante para nuestra fe la palabra. No tengamos dudas, es la palabra la que va a fortalecer nuestra fe en medio de nuestras dudas, perplejidades y preguntas. Hay un segundo caso en los discípulos, voy a mencionaros 3. El caso tal vez más conocido de todas, el de Tomás, ¿no? El que duda acerca de la resurrección de Jesús. Si no veo, no creo. Si no meto el dedo en las llagas, no me lo voy a creer. Si alguno quiere buscar el pasaje, sabéis que está en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Y a Tomás le dicen sus compañeros, mira Tomás, el Señor ha resucitado, lo hemos visto. Y Tomás dice, pues yo si no veo las señales no voy a creerlo. Ahora hay algo importante en la historia de este hombre que a veces lo tenemos como un mal personaje, un mal discípulo, un discípulo malo. Y me gustaría que realmente viéramos en el texto que Tomás no dice que él no cree, no dice que no cree, sino que quiere pruebas, quiere evidencias. Él no niega, no dice, no, Jesús no resucitó. Él dice, solo quiero evidencias para estar seguro que eso es la verdad. Y eso es importante porque nuestra fe no es una fe ciega. No creemos porque sí, porque nos lo han metido en la cabeza y lo tenemos que creer, sino que la fe tiene que tener base, tiene que tener un fundamento. Y si no fuera así, si nuestra fe fuera una fe ciega, entonces si hubieras nacido católico, serías católico toda tu vida hasta la muerte. O si hubieras nacido musulmán, serías musulmán hasta la muerte. Pero nuestra fe se basa en evidencias. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? ¿Qué es la fe? La fe es certeza, la fe es convicción. Y yo solo puedo estar seguro, solo puedo tener convicción de aquello que tengo evidencias. Claro, es fe porque hay mucho que no se ve, pero hay evidencias. ¿Alguno de vosotros puede ver la luz eléctrica que está corriendo por los cables que hay ahí detrás por el techo? No lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Tenemos seguridad, estamos convencidos que está ahí, porque hay evidencias de que la luz está corriendo por ahí, y así es con nuestra fe. Y de nuevo, el lado que quiero enfocar ahora es cómo reacciona el Señor Jesús ante las dudas de Tomás, ante las preguntas que hace Tomás. Pues otra vez Jesús no le reprende, no le dice, hombre, Tomás, parece mentira, no hay nada de eso en el pasaje. ¿Qué hace Jesús? Mira, toca, aquí están las pruebas, aquí están las evidencias para que tengas fe. El tercer caso está conectado también con la resurrección, se encuentra en Mateo 28, versículo 17, donde ya no era solo Tomás el que tenía dudas sobre el Cristo resucitado, sino que muchos otros también. Cuando Jesús resucitó, había citado a los discípulos a un encuentro en la montaña, allá en Galilea. Y en Mateo 28, versículo 17, dice algo interesante. Dice, cuando le vieron, le adoraron. Si terminase el versículo, quedaba muy bien. Sería lo ideal. Pero el texto dice, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Tenían dudas, adoraban, pero tenían dudas al mismo tiempo. Eran adoradores, pero tenían dudas. Claro, es que es natural, porque los muertos no resucitan. Vosotros vais al cementerio, habéis visto que se resuciten los muertos, que salgan de las tumbas. Nuestra experiencia nos dice que no.
los cementerios cada vez están más llenos porque de allí no sale nadie. Y por eso la muerte es un golpe tan duro para las personas, porque sabemos que en esta vida no volveremos a ver a nuestros seres queridos que han partido. Aunque tengamos la fe, la esperanza de la eternidad de ser reunidos, pero en esta vida, durante unos años, estarán ausentes de nosotros. Así que es normal que la gente tuviera dudas de la resurrección de Jesús. Solo un pequeño paréntesis. Este es un argumento poderoso para sostener que Jesús resucitó, porque sabéis que los que niegan la resurrección y niegan los documentos históricos que lo afirman, dicen, bueno, es que los discípulos estaban ansiando tanto que Jesús resucitara que lo veían por todas partes. No, no es cierto, porque es justo lo contrario, porque ellos no creían que había resucitado. Pero de nuevo, ¿qué hace Jesús con los discípulos que dudan? ¿Qué hace Jesús con aquellos que adoran pero tienen dudas en su corazón? Dice que ellos creían, Lucas 24 dice que ellos creían que veían un espíritu. Están los versículos del 38 al 45. ¿Y qué hace Jesús? Pues otra vez dice que les enseñó las manos, los pies, le dice que le toquen, que traigan algo de comer, que va a demostrar que Él no es un espíritu viviente, andante, sino que es un hombre resucitado. Y dice además en Lucas 24 que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, es decir, para que comprendieran que todas esas cosas que estaban sucediendo, Dios ya las había anunciado previamente. Y el Espíritu Santo iba a iluminar el corazón de aquellos creyentes y la palabra iba a hacerse realidad en sus vidas. ¿Y qué dijeron aquellos de Emaús? Mientras escuchaban las palabras de Jesús, dice, cómo ardía nuestro corazón. Y así es el creyente, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestros temores. Cuando abrimos la palabra, la leemos, la palabra cobrará vida, la palabra nos iluminará y la palabra hará que arda de nuevo nuestro corazón. Aquella llama que tal vez está amenazando apagarse, el ir a la Escritura, como aquellos discípulos, hará de nuevo que nuestra fe se reafirme y nuestra confianza en el Señor. Mira, el Señor Jesús no quiere que seamos bobos, no quiere creyentes tontos, creyentes bobos, sino quiere sacarnos y hacer que nuestras dudas se conviertan en una fe firme. Así que hablamos de las dudas y vemos que los discípulos de Jesús, ya desde antiguo, aun aquellos que le conocieron cara a cara, tenían sus dudas. La segunda cosa que quiero compartir sobre este tema es algunos peligros que tiene la duda. Hemos dicho que no es mala, pero cuidado que la duda también tiene sus peligros. Y voy a decir, yo creo que no me equivoco si digo que hay una duda buena y hay una duda mala. Hay dudas que son sanas, hay dudas que son peligrosas, que son malas. La duda buena es cuando nos hacemos preguntas porque no entendemos, porque queremos saber más. Eso es un tipo de pregunta que nos acerca a Dios, nos lleva a Dios, nos lleva a la palabra de Dios. Es la pregunta que nos ayuda a salir y a no caer en la incredulidad. Es la pregunta que nos lleva a fortalecer nuestra fe. El escritor inglés Francis Bacon dijo: la duda, la escuela de la verdad. Y un teólogo alemán del siglo XII, Pedro Abelardo, dijo: la duda lleva al examen y el examen a la verdad. ¿Os acordáis la historia que os contaba al principio de este amigo mío? ¿Qué es lo que le sacó de la duda? Pues expresar sus dudas, ir a la palabra de Dios, leer en la Biblia, y ahí Dios le sacó de las dudas. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista con sus dudas? Pues mandó, como él estaba en la cárcel y no podía ir, mandó a sus discípulos, mira, ir a Jesús y preguntarle. ¿Qué pasó con Lutero? ¿Qué es lo que le llevó a Lutero a provocar esta enorme reforma? Pues fueron sus dudas. La búsqueda y encontrando la respuesta en la palabra de Dios dio lugar a este extraordinario movimiento de la reforma. El año pasado escuché una tesis curiosa de una mujer judía.
Hay unos podcasts que se emiten sobre temas de todos los tipos. Y en este caso era una mujer judía agnóstica, de esos que creen que, algo debe haber, pero no creen en Dios, pero algo habrá. Y afirmó algunas cosas que me llamaron la atención. Dijo, la duda es esencial para la fe. La fe, sin duda, es fundamentalismo, absolutismo, y excluye a la fe. Me recordó un poco ese texto, ¿no? Si es por vista, no es por fe; si es por fe, no es por vista. Y comentó el caso del Islam. Y ella dijo que Mahoma, en su vida, tuvo muchas dudas acerca de lo que él predicó, enseñó y dio lugar a que se escribiera. Tenía muchas dudas sobre esas supuestas revelaciones. Pero fueron sus seguidores los que borraron y no quisieron bajo ningún concepto que la gente se enterase de que Mahoma tenía dudas. Quisieron ocultar todo eso porque pensaban que eso perjudicaría a su fe. Y ella mencionaba casos de la Biblia como Jacob luchando con el Señor, con el ángel, teniendo dudas. ¿Quién eres? ¿Eres el Señor o eres un enemigo? ¿Quién eres tú? ¿Con quién estamos luchando? Y ella afirmó que si creemos que algo es imposible sin dudar, si creemos que algo no puede ser y no tenemos dudas de que puede ser, no damos cabida a la fe. Por ejemplo, si yo no tengo ninguna duda de que no me puedo curar, no abro la puerta a que Dios me puede curar. Por eso que la duda sana, la duda buena, la que no sabemos qué es lo que Dios quiere, a lo mejor en una situación, esa no es una duda mala, es la duda de que queremos saber, que buscamos, que esperamos una respuesta en el Señor. Ahora, la duda mala. ¿Cuál será la duda mala? La duda mala es la de la incredulidad, la de no querer creer, la de rechazar, la de la incredulidad. Está en Santiago capítulo 1, versículo 6, por ejemplo, y en Lucas 24 también, cuando el Señor Jesús confronta a aquellos discípulos de Emaús. ¿Aquellos que hicieron? Escucharon que Jesús había resucitado. ¿Qué es lo que debían haber hecho? Haber investigado, haber averiguado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se dieron la vuelta, nos vamos para casa y esto se acabó. Y a aquellos discípulos Jesús les dice, creo que es el versículo 38 de Lucas 24, no sé si es 28 o 38, dice, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Dudas que les alejaban del Señor, le estaban alejando de Dios. Es la duda mala, es la duda la que lleva a la rebeldía. ¿Qué le pasó a Eva? Empezó a dudar. Satanás le empezó a decir, le sembró la duda, claro, con que Dios os ha dicho, y esa duda terminó en incredulidad y creyó a Satanás en lugar de creer a Dios. En la Biblia encontramos hombres y mujeres de Dios que tenían muchas preguntas. Si lees el Salmo 13, un salmo corto pero lleno de preguntas. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Profeta Habacuc, todo el libro comienza, su primer capítulo está lleno también de preguntas. Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esta situación? Señor, ¿cuándo vas a cambiar las cosas? Y como alguien dijo, creo que es una frase buena, dice, no es lo mismo quejarnos a Dios que quejarnos de Dios. No es lo mismo llevar a Dios nuestras quejas, decir, Señor, no entiendo por qué estás permitiendo estas cosas. No es lo mismo quejarnos a Dios que quejarnos de Dios. Es decir, este Dios, esa es la duda mala, la diferencia. Así que el peligro de la duda es que nos lleve a la incredulidad en lugar de acercarnos y buscar al Señor. Hay otro peligro con la duda y tiene que ver con tomar decisiones. Y claro, todos tomamos decisiones todos los días. La hemos tomado esta mañana si veníamos al culto o no. Y así muchas otras decisiones que tenemos que tomar. Y en Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Está hablando en un contexto de si debemos o no debemos hacer esto. Y en concreto está hablando de la comida. Pero es un ejemplo, podría ser cualquier otro tema. Y a mí me llamó la atención lo que dice Pablo en Romanos 14, 23. Dice, el que duda, si come se condena,
Fíjate, solo por la comida. El que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Lo que me sugiere el texto es que nuestras decisiones ante la duda no debemos de movernos. No debemos tomar decisiones basadas en dudas. Si tenemos dudas tenemos que esperar y preguntar al Señor. Pero tomar decisiones en base a la duda es peligroso. Yo creo que hicieron bien los discípulos de Jesús cuando la tempestad, cuando Jesús viene caminando y Pedro sale y camina sobre el mar. Yo creo que los compañeros de Pedro hicieron bien en quedarse en la barca, porque si ellos hubieran intentado hacer lo mismo que Pedro, se hubieran hundido, porque no tenían la fe, tenían dudas y por lo tanto se quedaron en la barca. Hicieron bien. No tenemos que tomar decisiones en base a las dudas. Actuar sin fe es engañarnos a nosotros mismos, es peligroso. Santiago lo describe en el capítulo 1, versículo 6 y el versículo 8, dice que el que duda es como la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El que duda es el que escucha a uno, le dice sí, escucha al otro, dice lo contrario y también le dice que sí. Esa duda no es buena tampoco. El peligro de la duda buena, la duda mala, hablamos tomar decisiones en base a dudas. Y hay un tercer peligro sobre la duda que está en Santiago capítulo 1, versículo 7. Santiago 1, versículo 7. Es que nuestras dudas pueden impedir ver respuesta a nuestras oraciones. Y esto es importante, ¿o no? Qué importante que el Señor escuche y conteste nuestra oración. ¿Qué dice Santiago 1, versículo 7? Está hablando del que duda en el versículo anterior. No piense, pues, ese hombre, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Si oras con dudas, dice el texto, no vas a recibir cosa alguna del Señor. Bueno, pero ¿y si yo oro sobre un tema al Señor? ¿Cómo sé seguro que es eso lo que el Señor me va a dar? Si yo oro al Señor para que me regale un helicóptero, ¿voy a estar seguro o tendré dudas si querrá que tenga el helicóptero o no? Si estoy enfermo y quiero que el Señor me sane, le puedo pedir al Señor que me sane, pero ¿voy a estar seguro que si haces esa oración te vas a curar? Y quizá la respuesta, claro, no es siempre, no sabemos siempre. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago cuando dice que hay algunas oraciones que las podemos hacer con dudas y que entonces no van a recibir respuesta? Yo lo que entiendo de Santiago es que está hablando de dudar de Dios. No dudar de la respuesta que vendrá, sino dudar de Dios. Dudar de que Dios me escucha, dudar de que Dios es poderoso para responder a mi petición si es su voluntad. Dudar de Dios es pensar que Dios no es de fiar y esto ofende a Dios y Dios no escucha esa oración cuando dudamos de Dios. Pero podemos dudar de cuál será su respuesta. Yo voy a orar por sanidad, pero yo oro por los enfermos. Y cuando los visito oro por ellos también, pero yo no sé si es la voluntad de Dios o no que se sanen. El Señor Jesús también tenía claro que la respuesta podía ser una u otra cuando dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Porque podía ser posible o podía no ser posible. Y esa no es la duda que condena ese texto. Pero cuando oramos, oramos con la convicción, la seguridad que el Señor escucha, el Señor es poderoso. Y claro, muchas veces oramos, pero no creemos. En un lugar de África, donde hace mucho calor, hace mucho sol, cielo azul, despejado, y llevaba muchos meses y había un tremendo problema de sequía que afectaba al campo. Solución, vamos a orar. Creemos o no que Dios puede traer la lluvia si hace falta. Y ahí fue la iglesia, iban todos para la reunión, día radiante, el sol radiante. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor traiga lluvia. Y viene una mujer que asiste a la reunión de oración y entra y viene con un paraguas. Y dice, ¿tú qué haces con un paraguas con un día de sol despejado?
¿Tenemos fe o no tenemos fe cuando oramos? Esa es la fe, esa es la duda, cuando decimos que creemos pero no lo tomamos en serio. Para terminar, esta mañana hemos hablado de las dudas como algo normal que ocurre en la vida de los creyentes, algunos peligros de estas dudas, que no se conviertan en incredulidad. Tenemos que buscar en el Señor la respuesta, la salida, fortalecer nuestra fe, no tomar decisiones en base a dudas. Si tienes dudas, no te cases con esa persona. ¿Tienes dudas? Pues espera a tomar la decisión, que el Señor te muestre claro si debes coger ese trabajo o no. Si debes cambiar de iglesia, pues también no tomes decisiones en base a dudas. Y también que la duda no esté presente en nuestras oraciones. Creemos firmemente que Dios escucha y contesta la oración, sea cual sea la respuesta. Ahora, para concluir, ¿cómo podemos afrontar nuestras dudas? Aunque ya algunas cosas las hemos dicho. Diría lo primero es asumir que la duda forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez espiritual. El Señor muchas veces nos va a poner en situaciones de aprieto, precisamente para eso, para que maduremos y desarrollemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Creo que, y esto es un mensaje especial para los jóvenes, es importante no reprimir las dudas, no te las calles. Haz lo que hizo Juan, pregunta, vete a alguien que sepa más y pregunta. Yo también fui joven, aunque ahora ya he envejecido, como dice un texto bíblico, Y cuando era joven, sobre todo, tenía muchas dudas, como os compartí al principio, algunas muy serias. ¿Dios existe o no existe? Y eso que yo predicaba en la iglesia, pero venían por dentro las dudas, las preguntas sobre la Biblia. Y claro, yo no me atrevía a expresarle mis dudas a los ancianos de la iglesia. ¿Qué van a pensar de mí? Me van a mirar como un hereje. Jamás se me ocurriría ir a los ancianos de la iglesia. Ojalá que aquí no sea así. Tenéis ancianos jóvenes, cercanos a vosotros seguro, y espero que no es el caso. Pero sí fue mi caso. Yo no me atrevía nunca a expresarle mis dudas. Y doy gracias al Señor porque sí usó a una persona que no era de nuestra iglesia, un obrero, que tiene sus maneras muy peculiares de ver la vida, pero a mí me ayudó mucho. Y era una persona con la que sí tenía confianza y decirle, mira Luis, pero es que yo esto no lo entiendo. Yo no entiendo esto del culto de comunión, ahí adorando a Dios porque nos salvó, pero sí era la obligación de Dios salvarnos, porque si nos estábamos perdidos era su obligación, así que no me hizo ningún favor Dios salvándome. Esa era una de mis dudas. Y no encontraba otras respuestas, él me ayudó a encontrar la respuesta a eso. Pero decía, ¿pero por qué tan importante el culto de adoración, las asambleas de hermanos, el culto de comunión es lo más importante? Venimos a dar las gracias a Dios por la salvación. Y digo, mira, pero yo es que no me siento tan agradecido, porque si yo estaba condenado no podía hacer nada por salvarme. Y Dios sí podía hacerlo, era su obligación hacerlo. Y bueno, él me explicó que había que ir un poco más atrás en la historia. Y pensando en que Dios tuvo que tomar algunas decisiones al principio de la historia, si nos iba a crear o no, cuando sabía lo que le iba a costar. Y tenía la opción de no haberme creado. Y Dios, bueno, no os voy a explicar porque ya el tiempo creo que ya lo estoy cumpliendo. Es parte de nuestro crecimiento espiritual las dudas. No debemos sentirnos mal porque no lo sabemos todos. ¿Hay alguien aquí que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas a cualquier pregunta? Supongo que no. Hay experiencias traumáticas en la vida que es difícil encontrar una respuesta. Fallecimiento de un hijo, una madre que se muere joven y deja niños pequeños. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Por qué el Señor permite esas cosas? Yo no la tengo y conocéis nuestro caso. Y aunque llevo ya tantos años, no puedo dar una respuesta por qué el Señor quiso que se muriera mi madre y dejara 8 niños pequeños. Bueno, yo no era tan pequeño, pero otros sí eran pequeños. Hay situaciones traumáticas que no tenemos una respuesta fácil. Ocurría en Israel también. Yo comprendo a Jonás. Jonás es el malo de la película, pero yo le comprendo.
Yo le comprendo porque él dice, pero Señor, si esos ninivitas son unos desgraciados, son mala gente, ¿cómo vas a perdonar a esa gente si merece irse al infierno? Muchas cosas que no entendemos. Tenemos que asumir que es parte del crecimiento espiritual asumir estas preguntas, porque en última instancia Dios es confiable y tengo otras evidencias para confiar en Dios, aunque no tenga todas las respuestas, aunque yo no entienda por qué. Tenemos que combatir la duda con la fe. Alguien dijo, la duda es la enfermedad de la fe. Cuando Pedro iba bien, caminando sobre el mar, probablemente ningún otro ser humano ha repetido la proeza de Pedro, aunque hay este famoso inglés que anda por ahí caminando por el Támesis, ¿no? Pero seguro que tiene su truco. Pero Pedro, cuando empezó a hundirse, el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es una aventura que vale la pena vivir por la fe, ver la mano de Dios. Si no, no ves la mano de Dios de maneras extraordinarias. ¿Y cómo podemos tener fe para despejar nuestras dudas? Sin duda ninguna por la palabra de Dios tenemos fe. En el Salmo 77 hay un hombre que no podía dormir. ¿Os ha pasado alguna vez que por un problema no puedes dormir de noche? Le pasó a Asaf. Y él dice que estaba en la noche y no podía dormir. Está en el Salmo 77, el versículo 4 dice eso. Y luego en el 11, me acordé de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Podemos retomar historias, experiencias, historias de la Biblia que van a reforzar nuestra fe. ¿Cuánta fe hace falta para despejar las dudas? Bueno, ya sé que vosotros sois buenos conocedores de la Biblia. Si os pregunto cuánta fe hace falta, ya sabéis cuál es la respuesta, ¿no? Es así eso es casi invisible, ¿verdad? Como un grano de mostaza. Ahora, esa es la ilustración. Pero, ¿qué quiere decir eso en la práctica? ¿Cuánta fe hace falta para que el Señor nos eche un cabo? Yo diría que lo que quiere decir esa fe tan pequeñita, es simplemente tener la fe de ir a Cristo. Dice, Señor, yo no entiendo nada, pero creo en ti, confío en ti, voy a ti con mi problema. ¿Quién no puede hacer eso? Si tienes la fe de que ir al Señor con tu problema te va a ayudar, pues ahí está. Para concluir, creo que tenemos que escuchar al Espíritu, escuchar la voz del Espíritu. Hay una historia muy interesante en el libro de Hechos, la conocéis, cuando Pedro es llamado para ir a casa de Cornelio. Y dice el texto, la historia, creo que es el versículo 12, Hechos 11, versículo 12, que cuando Cornelio llamó a Pedro, dice que él fue sin dudar. ¿Por qué dirá eso? Bueno, porque Pedro tenía motivos para dudar. Un judío jamás entraría, y mucho menos a comer en casa de un gentil. Y sin embargo, Pedro fue sin dudar. ¿Qué fue lo que le quitó la duda? Bueno, lo dice en el texto, dice, el Espíritu me dijo que fuera. El Espíritu me dijo que fuera. Y el Espíritu de Dios nos habla por la palabra, nos habla a veces por las circunstancias, puertas abiertas, cerradas, y habla también a nuestro espíritu. Siempre que hablo de esto tengo que contar una pequeña historia. Y no sé si ya tengo que terminar, me habéis dicho 12:30, pero creo que empecé antes, está bien. Pero es una pequeña historia que no puedo olvidar. Cuando mis padres empezaron los campamentos en Castiñeiras, en el año 65, pues no sé si sería al año siguiente o a los 2 años, cuando empezaron se usaba una cocina de butano, de esas que había de 3 fuegos. Ya era bastante moderno, cuando aquella época se ponía encima de la piedra donde antes se cocinaba de otras maneras, y ahí con una cocina de 3 fuegos se empezaron a hacer los campamentos. Claro, era insuficiente al año siguiente y al otro, que iban creciendo el número de chicos y chicas, era pequeño. Había que comprar una cocina más grande. Fueron a Ribeira, desde Castiñeiras conocéis todos la zona, pues fueron a Ribeira a la compra y de paso vamos a mirar las cocinas. Y aquí hay una, pues esta sería la adecuada para nosotros. Pero claro, no había el dinero para comprar la cocina.
en el viaje a Ribeira, otra de las cosas que se hacía todos los días era ir al apartado de correos, donde se recibían las cartas. Y ese día, en el apartado, se recibió una postal, una tarjeta que venía de un conocido amigo de la familia de Inglaterra, un misionero, y en esa tarjeta literalmente venía con un cheque adjunto que decía: el Señor me ha dicho que necesitáis una cocina para el campamento, y el importe del cheque era el mismo de la cocina que habían visto por la mañana en la tienda. Y yo me pregunto cómo sabía este hombre en Inglaterra las cosas. El Espíritu de Dios también habla, lo que pasa es que a veces nosotros estamos un poco sordos y no lo escuchamos. Y si me permitís, para terminar, un último texto. ¿Qué hacemos con las dudas, con los que dudan? Creo que esto nos debe ayudar a ser comprensivos. Y Judas, una carta que se lee muy poquito, versículo 22 dice: tened misericordia de algunos que dudan. La duda puede ser un tormento. Empecé la historia hablando de este amigo mío que dijo que experimentó un mes de tortura, de tormento. ¿Habéis leído El Peregrino? ¿Habéis visto la película, tal vez? Y si no lo habéis hecho, pues debéis de hacerlo. En la historia, esa alegoría, Cristiano, junto con su compañero Esperanza, un día deciden apartarse del camino. Y están cansados y se echan a dormir en los campos del gigante Desesperación. Y en la desesperación aparece este gigante, los lleva detenidos y los encierra, ni más ni menos, en el castillo de la duda. Y allí el gigante de la duda los atormenta cada día. Ahí están encerrados, no pueden salir, y el gigante le dice: mira, aquí solo hay una salida. Si queréis salir de esta situación, la única manera es quitaros la vida. Quitáis la vida y desaparecerá el sufrimiento y el tormento. Y así pasaron días y días, Cristiano y Esperanza allí encerrados en sus dudas, en el tormento de la duda. Hasta que un día Cristiano hizo lo que tenía que haber hecho el primer día, que era ponerse a orar. Y cuando está orando, hablando con Dios, se acuerda de algo. Y dice: pero llevo colgada aquí una llave que se llama la llave de la promesa. Y el Señor le dijo: con esa llave puedes abrir todas las puertas del castillo y puedes salir de nuevo hacia el camino. Pues que el Señor nos ayude también a recordar sus promesas. Uno de esos himnos antiguos decía: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pues que os acompañen las promesas de Dios en esta semana y que eso os ayude a remontar cada lucha, cada dificultad que tengáis que enfrentar. Pues vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo en la mañana de venir y apartar para estar aquí en este lugar y tener un encuentro contigo. Señor, te amamos y te adoramos porque tú eres extraordinario, tú eres santo, eres perfecto, eres todopoderoso, lo sabes todo, nos amas, has hecho esa obra tan extraordinaria por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, eres digno de nuestra adoración. Gracias, Señor, también porque en medio de nuestras limitaciones, de nuestras preguntas, de nuestras dudas, de aquellas cosas que no entendemos, podemos venir a ti sin reproches. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es la que alimenta nuestra fe. Perdónanos porque tantas veces la dejamos a un lado, tal vez la hemos sustituido muchas veces por el televisor, por internet, por tantas cosas, y no tenemos tiempo para tu palabra. Señor, ayúdanos en esta semana cada día a apartar tiempo para fortalecer nuestra fe y que también podamos ayudar a otras personas en sus luchas, en sus preguntas, que podamos llevarles a ti. Gracias por tus promesas, promesas en las que confiamos, aun cuando no entendemos todas las cosas, podemos confiar en ti, porque tú eres bueno. Pues gracias, Señor, por esta iglesia, y pedimos que tú bendigas aquí a cada familia, a cada hermano, cada hermana, cada persona, cada familia representada, que tú les sigas bendiciendo y ayudando en todas las cosas.
Y es nuestra petición que hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.